Con respecto a la actividad que se va a hacer del emprendimiento es acerca de servicios. En respuesta de la primera interrogante que dice cuál es su idea de negocio que quisiera emprender, llegado un momento de poder construir una clínica de salud mental, esto de aquí sería una clínica de intervención y de atención psicológica. En la segunda pregunta, ¿cómo se relaciona esa idea con su carrera profesional? Yo estudio psicología clínica, por ende, me gustaría ejercer y hacer psicoterapias. ¿Por qué escogió esa idea y no otra? Porque desde que inicié la carrera siempre quise estar dentro de una clínica, poder ayudar o contribuir de alguna forma con los conocimientos. Y si se llega a dar este emprendimiento, este negocio que quiero realizar acerca de servicios, pues es una meta que quisiera cumplir. ¿Existe demanda en el mercado por la actividad que ofrecerá? Sí. Posterior a la pandemia se han visto muchos casos donde las personas han tenido situaciones de crisis, de ansiedad, de estrés, entre otras, donde necesitan una asistencia de alguien que sea especializado y que los pueda atender, no solamente sea una asistencia médica de manera rápida, los primeros auxilios psicológicos, sino también llevar un tratamiento, una terapia. En la pregunta 5, ¿qué problema solucionará con la actividad que ofrecerá? Cada persona que llega a una consulta es por un motivo, porque a veces se sienten incapaces o se sienten que no pueden resolver algún problema. En este caso, siendo dentro de esta clínica, no solamente se ofrecerá la asistencia psicológica, sino también si llegado un momento necesitan internarse para poder recuperar, para poder sentirse ellos mismos, poder tener una autoestima mejor, entonces sería ese tipo de servicios que ofrecería. La pregunta 6 dice, ¿cuáles serían las características de su producto o servicio generado por esa idea emprendedora? Lo mencionado anteriormente, prestar atención psicológica, sobre todo tener este lado de discreción donde la persona también se sienta en un ambiente tranquilo y pueda expresar las cosas. Confiabilidad, donde esa persona que tenga esas cosas que comentar no tenga así como que un temor de que va a hablar otra persona o va a salir fuera, sino que todo va a estar dentro del lugar y no va a haber nada de esto, porque al final nosotros tenemos ese tipo de profesionalidad y donde tenemos que guardar esos secretos, porque solamente es dentro de ese escenario que se proyecta entre un terapeuta y un paciente. La empatía, sobre todo para poder colocarnos a veces en ese momento con la otra persona, y obviamente los primeros auxilios psicológicos, y también lo que sería si la persona se llega a internar dentro de la clínica. ¿Qué tiene de innovador el negocio? Acá donde vivo, en Jaramillo, no existe una clínica como tal, una clínica donde ofrezcan servicios de atención psicológica, donde exista un momento donde uno se puede internar para mejorar, porque existen varios casos dentro de Jaramillo, entonces sería algo innovador realmente, y tal cual como me imagino tenerla, pues sí innovaría mucho. En la octava pregunta, ¿cuáles serán las actividades adicionales que complementarán tu negocio? Si va a ser una clínica y se podrán intervenir a otras personas, estaría la parte de psiquiatría, porque hay que llevar un equipo multidisciplinario, también enfermeras que puedan estar con los pacientes. Aparte, habría un lugar donde se daría la comida, una cafetería o cosas así. Jardinería, donde las personas, los pacientes que estén allí incluso puedan disfrutar de un ambiente más tranquilo, más calmado, donde incluso puedan aprender a sembrar o a cultivar y este tipo de cosas, un poquito de esta, y sobre todo también la limpieza. Obviamente se necesita limpiar el lugar. La novena pregunta, ¿por qué será único tu negocio? Ya lo mencioné, porque sería el primero de esta índole en sí, de lo que yo quisiera llegar a proyectar, de todo esto de aquí en la ciudad donde vivo.
además de que ofrece servicios acordes a las exigencias y cooperar también con fundaciones, porque estoy dentro de una fundación y también me incentiva mucho eso de ayudar a otras personas. La pregunta 10 dice, ¿a qué segmento de clientes ha sido pensado tu negocio? Realmente sería a todos, pero en sí, al menos yo me enfocaría en lo que son los jóvenes y los adultos, en especial los adolescentes que a veces necesitan un momento de privacidad, un momento de una especie de internado, un lugar donde poder sentirse bien con ellos mismos y ser naturales, ser como ellos son. ¿Qué tipo de relación vas a tener con tus clientes? En la pregunta 11. Realmente sería cordial, respetuosa y sobre todo una relación de confianza que exista con ellos, porque ellos vienen hacia mí por un servicio que quieren obtener, entonces debería resarcir o darles ese también un buen servicio. En la pregunta 12, ¿cuál sería la estrategia de distribución? Es decir, ¿cómo llegaría su producto o servicio a sus clientes? Es importante implementar y utilizar las redes sociales para promocionar el lugar. O sea, que ya vendrían los que son posts, los que serían... Es que no quisiera hacer mucho así con papeles y todo eso, sino que más que nada utilizar las redes, en sí las redes sociales en todo, para promocionar el lugar. Y obviamente también otra forma de promocionarlo es con las personas que tengan se podría decir que un buen objetivo de lo que ven, de lo que tienen allí con ellos. Entonces es una forma de promocionar, dando un buen servicio y que las personas repliquen que han recibido un buen servicio. En la pregunta 13, ¿cuáles son los principales competidores que tendría su futuro emprendimiento? Ya serían los consultorios privados de psicólogos, en los centros de salud si llega a haber un lugar destinado en lo que es psicología, y también otras clínicas que existan de rehabilitación de ya sea de sustancias, o sea de alcohol, de rehabilitación para las personas que son adictas a alguna sustancia psicotrópica, psicótica o ese tipo de situaciones. En la pregunta 14, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de la competencia? En las fortalezas sería el tiempo de constitución, es decir, hay consultorios que ya existen y al menos mi emprendimiento aún no está en un proyecto, en un proceso que quisiera llegar a cumplirlo. La experiencia que ellos ya tienen tiempo ejerciendo y sobre todo los profesionales cualificados que están ya ejerciendo eso de allí. Las debilidades que podría colocar serían que al ser un consultorio privado no habría un grupo multidisciplinario, o sea, no habrían otras áreas con las cuales trabajar y no están dando atención a todos, porque al final si solo es un psicólogo en un consultorio, entonces no habría para en este caso eliminar todas las necesidades que tiene, bueno, no eliminar, suplir todas las necesidades que va a presentar el público. La pregunta 15, ¿cuáles serían las barreras de entrada al negocio? Es decir, ¿cuáles son los obstáculos que podrían dificultar el acceso a este tipo de negocios? En eso yo me planteé la parte de entrar al consultorio, tal vez sería el tráfico. El tráfico sería lo que dificultaría, porque en lo que yo planeo es que hubiese también estacionamientos donde ingresar, un lugar con señaléticas obviamente adecuadas para que puedan ingresar. En la pregunta 16 dice, ¿qué recursos claves requiere la empresa para que funcione? Aquí hay que recordar físicos, intelectuales, humanos, financieros, entre otros. Al ser este tipo de clínica, entonces obviamente físico sería lo primordial, tener un lugar donde construir un terreno. En los intelectuales, es decir, la marca y la patente del nombre que yo quiero colocarle a la clínica y lo que va a dar, el servicio que va a ofrecer. En los humanos, obviamente el personal, las personas que necesito que van a estar dentro de la clínica, ya sea dentro de los grupos multidisciplinarios que van a estar allí contribuyendo. Y lo básico, la parte financiera y la parte legal, que son con los cuales uno va a poder construir o constituir esta empresa, esta institución, esta clínica, que es la que mencionaba. En la pregunta 17 dice, ¿cuáles son las principales dificultades o trabas que tendría el ejecutar su idea de negocio o emprendimiento?
las trabas, la poca solvencia económica, es decir, el financiamiento. Tener un personal capacitado en las diferentes áreas, porque a veces no llegamos a conocer quiénes realmente tienen el título todo de la profesión y ya ha tenido algo de experiencia para trabajar. El lugar para la construcción, como lo mencioné, el terreno. Si no tenemos el terreno, entonces cómo llegar a cumplir este proyecto. Y que el GAC, es decir, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón, apruebe la institución del centro, es decir, que se pueda construir el centro y que pueda dar cabida y hacer los demás, además de los otros asuntos legales que hay que tener en cuenta. ¿Cómo funcionaría su emprendimiento? En este caso yo me planteé que tendría que ser una asociación de profesionales en salud mental, como ya mencionamos, y no solo salud mental, sino salud en general, porque necesitamos tener ese equipo multidisciplinario para prestar o brindar un mejor servicio. Y también al asociarme con estos profesionales, entonces también cada uno contribuiría para crear este emprendimiento. Y obviamente sería realizar un préstamo, porque con todas las ideas aquí planteadas se necesitaría invertir mucho. La pregunta 19 dice: identifique qué alianzas estratégicas debería tener su emprendimiento. Aquí, al pertenecer a una fundación, me he dado cuenta que esa sería una alianza. También hay centros de investigación de problemas psicosociales que hay en algunos sectores que dentro de la provincia, y también sería otra alianza estratégica con los que podría estar, al igual que con el Ministerio de Salud Pública, ya sea con un centro de salud dentro del cantón y los organismos competentes que existen dentro del GAC, que ayudan o contribuyen a la protección de los derechos, y a veces también necesitan cierto de que si hay una rama de psicología o hay una institución o una clínica donde puedo tener estos servicios, entonces sí sería una alianza estratégica para tener no solamente más usuarios, sino también poder contribuir dentro del cantón. Como viene la pregunta 20, que cómo beneficiaría el desarrollo local su futuro emprendimiento. Ya tanto generando los puestos de trabajo con personas que sean calificadas para desempeñar este tipo de trabajo, acorde a las áreas, y también promocionando el lugar, es decir, la ciudad donde está esta clínica. Dice la pregunta 21, la última pregunta: ¿sabía que existe una zona de emprendimiento en la UTM llamada Innova, que apoya los emprendimientos de estudiantes y de la comunidad en general? Para responder esta pregunta, no, realmente no sabía de ello. Recién por la pregunta conozco la existencia de este mismo. Entonces es un proyecto bueno que permitiría generar este tipo de emprendimientos. Y muchas gracias, y eso es todo.